vamos a hablar de la demencia frontotemporal, que es una enfermedad con sus características que la hacen distintiva de otras demencias por ahí más conocidas o digamos que en la población general se conocen más frecuentemente. Yo acá les pongo una serie de nombres con los cuales se suele, digamos, denominar a la demencia frontotemporal, que es la enfermedad de Pick o la degeneración lobar frontotemporal, que se refieren a lo mismo, pero que también son bastante utilizados para que ustedes sepan que cuando se habla de esto se habla de la demencia frontotemporal. Bueno, y vamos a tratar de definir las características más importantes de esta enfermedad. Es una entidad neurodegenerativa. Eso quiere decir que hay un daño neuronal progresivo, o sea que se va instalando de manera insidiosa y progresiva a nivel de las neuronas, y que el resultado de este daño neuronal lo que genera es una alteración en la conducta o alteración en el lenguaje. Y ya vamos a ver cuándo sucede una u otra cosa. Y otra distinción, o sea, otra característica distintiva es que esta entidad aparece de manera relativamente temprana en relación por ahí a la enfermedad de Alzheimer, típicamente en la sexta década de la vida. O sea, es una demencia de comienzo temprano. Y ahora quiero presentarles este gráfico que nos va a ayudar a comprender qué es lo que sucede cuando hay una alteración a nivel de la corteza frontal y de la corteza temporal. Esta entidad, lo primero que ocurre es un daño neuronal, o sea, se van alterando las neuronas por una producción, o sea, por una acumulación anómala de ciertas sustancias que en general son proteínas y que van a producir, o sea, van a alterarse, digamos, a nivel de los lóbulos frontales y los lóbulos temporales, que ahí está la imagen, es la zona oscura, esta sería la zona del lóbulo frontal y esta la zona del lóbulo temporal, que se van a afectar característicamente en esta enfermedad. Y esta afección, este daño neuronal, va a dar origen a esta atrofia, o sea, la disminución o el achicamiento de la corteza frontal y temporal, que se va a traducir en dificultades en el pensamiento y en el comportamiento de las personas. Aquí vemos que estos son los síntomas que van a manifestar los pacientes y los síntomas que vamos a detectar. Conductas extrañas, problemas emocionales, falta de regulación en las emociones, dificultades para comunicarse y alteraciones en el movimiento que aparecen en algunos pacientes también. Bueno, ahora quería presentarles esta filmina donde vamos a hablar de la demencia frontotemporal y sus dos grandes variantes, que es la variante frontaloconductual, cuando se afecta principalmente el lóbulo frontal, y la variante temporal o afasia primaria progresiva, que es cuando se afecta el lóbulo temporal y va a dar origen a alteraciones del lenguaje. En la variante frontaloconductual, la clínica, la forma de presentación de los pacientes en general es con alteraciones en la conducta, sobre todo en la conducta interpersonal, la forma de relacionarse con los demás. También cambios en la personalidad, o sea, esto se instala de manera progresiva. Las personas van modificando sus rasgos característicos de personalidad y en general quienes primero reconocen estos síntomas son los familiares. Y también hay deterioro cognitivo, sobre todo en las funciones ejecutivas, que tienen que ver con la organización, con la planificación, con la toma de decisiones. Y como decíamos antes, la afección es a nivel sobre todo frontal. Esta es la parte anterior del cerebro, esta es la parte posterior y vemos que aquí tenemos una atrofia de la zona frontal en relación, o sea, si lo comparamos con la zona posterior, vemos que la zona anterior está más achicada o atrofiada. Y la variante temporal, o afasia primaria progresiva, también se divide en dos partes. La primera va a ser la forma no fluente, cuando lo que está afectada es digamos, el dominio expresivo del lenguaje. Los pacientes tienen mucha dificultad para hablar, digamos, es un habla muy obstruida, muy obstaculizada. Y la otra, ahí no se ve bien, pero nos referimos a la demencia semántica, que es la otra forma que está afectado el componente semántico del lenguaje, o sea, la formación de los conceptos. Los pacientes van a hablar fluidamente, van a tener un lenguaje en apariencia normal, pero van a tener afectada la comprensión del lenguaje. Y lo que vamos a ver en general es esta imagen, o sea, la afección del lóbulo temporal. Y en general también lo vemos de manera simétrica, o sea, lo que se afecta es el lóbulo temporal izquierdo, las imágenes siempre está invertido el lado derecho y el izquierdo, entonces acá si comparamos este lóbulo temporal con este, vemos que este está mucho más achicado o atrófico, ¿sí?
Bien, un poco de historia, brevemente. Es para contarles que esta enfermedad fue descrita por Arnold Pick y que lo describe, o sea, describe casos compatibles con demencia frontotemporal antes incluso que Alois Alzheimer describiera la enfermedad de Alzheimer. O sea, esta enfermedad por ahí no se conoce tanto como el Alzheimer, pero es una enfermedad, digamos, cuyas descripciones son muy antiguas. E incluso Alzheimer va a hacer contribuciones al conocimiento de la AFT. Y bueno, desde ese momento hasta el año 2007, donde se postulan nuevos criterios para la enfermedad, toda una historia de descripciones de casos y de construcción de criterios, y estos son los que utilizamos nosotros actualmente. Bueno, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Lo primero es la presentación clínica del paciente. Lo que quiero es explicarles que nos vamos a buscar a la variante conductual, o sea, la variante frontal. A nivel de la clínica del paciente vamos a tener toda esta lista. O sea, habíamos dicho que tenían cambios en la conducta interpersonal, en la conducta social. En general aparecen conductas inapropiadas, o sea, falta de adecuación a las situaciones, conductas desinhibidas también, chistes que pueden ser inapropiados, fuera de lugar o en momentos que no son, digamos, los oportunos. Y esto, como dijimos también en un momento, llama la atención primero a la familia porque la mayoría de los pacientes tienen algo que denominamos anosognosia, que es la falta de reconocimiento de la sintomatología. Entonces, en general, los pacientes no registran estos cambios que la familia sí registra y que muchas veces es la familia quien, digamos, trae al paciente a la consulta. También habíamos hablado de cambios en la personalidad y esto es importante repetir que no es de manera abrupta, no es de manera brusca, sino de manera muy insidiosa, y la persona va modificando rasgos de personalidad, y esto también es una de las cosas más importantes a la hora de hacer el diagnóstico. También pueden aparecer conductas estereotipadas o repetitivas, conductas tipo rituales o una forma de hacer muy ritualizada la rutina, siempre hacer lo mismo de la misma manera, o repetir palabras o repetir frases. Esto también es muy frecuente en los pacientes. Cambios en la alimentación es otro de los síntomas muy importantes para que nos ayudan mucho a orientarnos hacia el diagnóstico de una demencia frontotemporal. Y estos cambios se relacionan, o sea, están en general vinculados al aumento del consumo de alimentos dulces, o sea, particularmente alimentos dulces. Y esto también está relacionado con cambios anatómicos que ocurren, como habíamos hablado al inicio, el daño neuronal en ciertas áreas del cerebro que motivan este tipo de conductas. También aparece apatía o pérdida del interés, y esto puede aparecer de manera alternada con las conductas desinhibidas. Un paciente que por ahí tiene conductas llamativas, inadecuadas, y que luego cursa con periodos de apatía, de falta de motivación, donde no demuestra interés. En general hay cierta indiferencia ante las cosas y ante las personas también. Y esto es algo, digamos, muy importante y muy difícil de tratar. También puede aparecer disminución de la empatía. La empatía es el interés por los demás, la consideración hacia los demás. En general estos pacientes suelen manifestar una cierta indiferencia por las personas en general, incluso los seres queridos, la gente allegada, como una indiferencia ante lo que pueda pasarles. No sé, habitualmente estaban, por ejemplo, atentos a cuando la esposa estaba deprimida. Bueno, dejan de estar atentos, o sea, dejan de preguntar si ven a alguien que está triste o que está mal. Y también lo que habíamos hablado de las dificultades en las funciones ejecutivas, o sea, en la planificación, en la organización, en la flexibilidad del pensamiento. Todos estos son síntomas que nos ayudan a nosotros a construir un posible síndrome que nos hace pensar en la demencia frontotemporal. Y después tenemos una manera de acercarnos más al diagnóstico, que es cuando hay una evidencia en las imágenes que acompaña toda esta sintomatología que describimos recién. Y las neuroimágenes que solemos usar para digamos, ver si hay atrofia frontotemporal o no son la tomografía axial computada, la resonancia magnética y también estos últimos dos estudios, el PET o el SPECT, que son estudios, digamos, que son funcionales, o sea, miden otro tipo, no son estructurales como los dos primeros. En general, el que nosotros utilizamos con más frecuencia es la resonancia magnética. Acá les puse un ejemplo de lo que sería una atrofia frontal
en un corte coronal como es este, donde vemos estas zonas aquí, donde vemos como mayor ocupación de lo que sería el blanco en esta imagen, nos habla de la atrofia. Por ejemplo, este es el lóbulo temporal que está bien, está conservado. Aquí vemos que en realidad estas zonas deberían estar ocupadas por, o sea, deberíamos ver el color negro ahí, pero vemos el color blanco que nos indica que esa zona está atrofiada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las dificultades para el diagnóstico, pero no es una entidad sencilla de diagnosticar. Hay muchas entidades que se pueden parecer y que pueden confundirnos a la hora de realizar un diagnóstico. Entonces, una de las posibilidades es una enfermedad de Alzheimer. En general, la enfermedad de Alzheimer se presenta en personas mayores y con trastornos de memoria al inicio, pero digamos, algunos pacientes pueden tener alteraciones conductuales que nos puedan confundir a la hora de diagnosticar. También los trastornos psiquiátricos, que hay varios que pueden cursar con síntomas similares, por ejemplo el trastorno bipolar de comienzo tardío, la psicosis de comienzo tardío y el déficit de atención del adulto, que es una entidad que últimamente se está reconociendo cada vez más, que también podría llegar a ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Y después hay otras patologías neuropsiquiátricas, sobre todo las patologías vasculares o traumáticas que tengan lesiones a nivel de los lóbulos frontales y que puedan causar síntomas similares al que vemos en la demencia frontotemporal. Este es un cuadro que nos va a ayudar a distinguir un poco en su esencia a la demencia frontotemporal y a la enfermedad de Alzheimer. En general, habíamos dicho que en la demencia frontotemporal teníamos un deterioro progresivo en la conducta o en el lenguaje y en general la memoria suele estar preservada, si bien en algunos pacientes pueden tener también alteraciones de memoria. Pero en general suele estar preservada, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, donde lo primero o lo más importante en cuanto a la pérdida es la memoria. La DFT teníamos un comienzo más temprano en general y el Alzheimer es mucho más frecuente que se presente en pacientes mayores y el Alzheimer, digamos, cuanto mayor es el paciente, más probabilidades de desarrollar también una enfermedad de Alzheimer. Y en la demencia frontotemporal, esta afección particular de los lóbulos frontales y temporales. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer veíamos una afección en general a nivel de los lóbulos temporales mediales y los lóbulos parietales también. Esto digo porque anatómicamente podemos encontrar diferencias que a los profesionales nos ayudan a distinguir entre las diferentes entidades. Y acá también tenemos las imágenes, que son diferentes. Veíamos en la demencia frontotemporal si esto es lo anterior o la parte anterior del cerebro y esta es la posterior. Aquí vemos una, asimetría muy marcada de la zona anterior con respecto a la posterior. Esto es una atrofia del lóbulo frontal. Y en cambio en la enfermedad de Alzheimer vemos afección más a nivel parietal, que es de la parte media para atrás del cerebro. ¿Sí? Bien, ¿cómo se maneja esta patología, esta enfermedad? Bueno, yo les había mencionado la nosognosia, que era la falta del registro o de conciencia de enfermedad, que es muy bajo en estos pacientes y que representa muchas veces un problema porque genera mucha alteración familiar, esta falta de reconocimiento y también mucha dificultad para convocarlos a la realización de un tratamiento. Imagínense que una persona que no reconoce que algo malo le sucede, difícilmente, acepte ser tratada por eso. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo los profesionales también, para poder implementar estrategias de tratamiento. Y es algo muy importante también tener en cuenta y ayudar a la familia a que tenga en cuenta que las conductas, estas conductas inapropiadas, estas conductas desinhibidas, son parte de la enfermedad, que la persona no lo hace voluntariamente, sino que tienen que ver con este compromiso del lóbulo frontal que afecta a la conducta. Aquí tenemos este recordatorio, que no hay intencionalidad en comportarse de ese modo. Y que para la familia, esto también siempre intentamos transmitir, la frustración y la angustia que todo esto produce es natural, Es muy difícil convivir con pacientes con esta enfermedad y una de las cosas más importantes es trabajar con la familia, no solo con el paciente. Y esto también que intentamos transmitir es
que poner en perspectiva la situación muchas veces ayuda a lidiar con ella, o por lo menos a llevarla de un poco mejor modo y a responder más positivamente. Bueno, en relación al tratamiento, no tenemos en el momento o hasta el momento medicaciones que curen o que reviertan el curso de la enfermedad. Sí hay, como dice aquí abajo, muchas drogas en desarrollo, que eso es alentador y realmente, digamos, creemos que en algún tiempo se van a encontrar fármacos que nos ayuden a modificar el curso de esta enfermedad y que justamente apuntan a modificar este daño neuronal que se produce. Por ahora lo que disponemos es de un tratamiento farmacológico sintomático, o sea, lo que va a tratar de hacer es modular estas conductas alteradas, mejorar la apatía de los pacientes, flexibilizar un poco el pensamiento. Y las drogas que se usan son en general antidepresivos, el tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es un tipo de antidepresivos, pero son los que más se utilizan y los que mayor evidencia tienen también para el manejo de las conductas de estos pacientes, y la trazodona. También los pacientes que por ahí están un poco más agitados o inquietos o con mayor, digamos, irritabilidad también puede ser, son tratados muchas veces con éxito con los antipsicóticos atípicos, olanzapina, quetiapina, quizás estos nombres les resulten familiares, y son muy útiles para mejorar, sobre todo cuando hay una alteración, digamos, importante a nivel conductual. Y estos fármacos que ven aquí son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los que se utilizan en la enfermedad de Alzheimer, y que en algunos pacientes con demencia frontotemporal pueden funcionar y en otros no. O sea, hay evidencia para ambos lados y algunas personas lo usan intentando que funcione y en algunos pacientes no dan muchos resultados. Bien, y ahora pasamos al tratamiento no farmacológico, que es probablemente la parte más importante del tratamiento de esta enfermedad. Y lo primero que quería mencionar es el estrés del cuidador, que lo habíamos también citado antes, y decirles que es mucho más frecuente encontrar estrés del cuidador en las familias de los pacientes con DFT que en las de enfermedad de Alzheimer, porque todas estas alteraciones conductuales en personas relativamente jóvenes que por ahí tienen hijos que son pequeños o en edad escolar, o sea, genera muchísima alteración familiar, muchísima disfunción familiar también, y es algo que es fundamental tener en cuenta para poder llevar adelante un tratamiento exitoso. Y hay mucho impacto, digamos, en el grupo de amigos en general, mucho impacto laboral por estas dificultades ejecutivas que tienen los pacientes. Y todo esto, digamos, genera un nivel de alteración muy importante y los índices de estrés en los cuidadores son muy altos y eso hay que identificarlo, hay que tratarlo. Y esto que nosotros creemos fundamental, que es la psicoeducación, es algo que se tiene que implementar en el tratamiento. O sea, conocer sobre la enfermedad, informarse, saber qué es lo que pasa, por qué pasa, qué es lo que puede pasar, qué es lo que uno puede hacer frente a estas alteraciones de la conducta, es fundamental para poder más o menos lograr cierto equilibrio. También otro tema clave es la conducción de automóviles. Estos pacientes suelen tener dificultades para conducir desde las etapas más tempranas de la enfermedad y es muy difícil retirarlos del manejo porque al no reconocer los síntomas es muy complicado, pero es algo importante de trabajar también dentro de lo que es el tratamiento médico. Otra de las posibilidades de tratamiento es la rehabilitación cognitiva, o sea, enfocada fundamentalmente en las funciones ejecutivas. Y después tenemos otro tipo de terapias que son la terapia ocupacional, la musicoterapia, la danza terapia y la arte terapia, que muchas veces nos ayudan a convocar a los pacientes desde un interés, puede ser alguien que tenga una vocación artística o interés artístico, y trabajar desde esa disciplina las funciones también cognitivas que estén afectadas y trabajar la modulación de la conducta también. Así que son ámbitos muy importantes de incorporar en el tratamiento de los pacientes. Después de lo que habló María Ángeles, mi idea era en los próximos 10-15 minutos hablarles sobre la neuropsicología de esta patología y como mi sesgo profesional, que soy neuropsicóloga, me indica,
siempre que algo sucede en el cerebro, yo pienso qué está pasando con el funcionamiento cognitivo de ese paciente, ¿no? Y si uno imagina que en la demencia frontotemporal las áreas afectadas, como dijo recién María Ángeles, son los lóbulos frontales y los lóbulos temporales, pero en la charla de hoy es demencia frontotemporal variante conductual, la variante frontal, son los circuitos frontales los que están afectados. Y ahí es donde, estos son los 5 circuitos frontales, yo bajo ningún concepto quiero que aprendan cuáles son los circuitos, pero sí decirles que estos 3 circuitos, el circuito dorsolateral, el circuito órbito frontal y el circuito del cíngulo anterior, son 3 circuitos que tienen mucho que ver con lo que nosotros llamamos el funcionamiento cognitivo, con el pensar, con el hacer, con el planificar, con el organizar. Y cada uno de ellos en realidad es crítico para algunas funciones que yo hoy quiero repasar con ustedes. Los 3 circuitos, yo los puse esta filmina que tiene diferentes colores para que ustedes puedan imaginarse que cuando hablamos del circuito de dorso lateral es este que está aquí al costado, ¿sí? Ocupa gran parte de la corteza frontal. El circuito órbito frontal es bien la parte anterior del cerebro, ¿sí? La parte más anterior, y el del cíngulo es este que está aquí, que es más medial y que solamente lo podemos ver en este corte. Pero cada uno de estos circuitos tiene de por sí funciones que son muy importantes para lo que es el funcionamiento de la vida diaria de todos nosotros. Si uno piensa que la enfermedad, la demencia frontotemporal, se afecta principalmente esta área, además de los lóbulos temporales, cuando hablamos de la variante del lenguaje, ¿sí? La temporal, en la frontal esta es la afectación, uno diría, bueno, se está afectando esta área que debe tener implicancia en ciertas cuestiones, que son las que vamos a ver hoy. Cuando la afectación es más dorsolateral, y esto se puede ver a través de las imágenes, y muchas veces, como decimos nosotros en la práctica clínica, la imagen no determina tampoco cómo está la persona. Hay personas que tienen grandes atrofias, una atrofia muy marcada, y que sin embargo su funcionamiento es muy bueno, y personas que tienen resonancias completamente normales y cuyo funcionamiento no es tan normal. Pero bueno, si la afectación es dorsolateral, y eso uno lo puede ver entonces en la imagen, lo que uno puede encontrar son lesiones en este circuito o dificultades en este circuito que se van a ver en estas conductas. Los pacientes van a tener dificultades para planificar, para secuenciar, ¿sí? Para alternar, para memorizar, no la memoria del almacenamiento, como sería el problema de una enfermedad de Alzheimer, sino para mantener en mente, mantener online cierta información para ser utilizada después. Esto se llama memoria de trabajo en neuropsicología, y esto es muy importante para el quehacer cotidiano, porque uno tiene que tener en mente varias cosas, y esto tiene que ver también con la memoria prospectiva, que es organizar mi día, por ejemplo. Para eso uno tiene que tener información online, tanto espacial como verbal. Y esto otro que hablaba también la doctora Pose, que tiene que ver con el insight, darnos cuenta de lo que nos pasa. Hay muchos estudios que demuestran que justamente lesiones o atrofia en estos circuitos, uno encuentra estas dificultades desde el punto de vista cognitivo. Nosotros como neuropsicólogas tenemos una serie de tests, que son estos acá, que algunos les voy a mostrar, que evalúan principalmente el funcionamiento de ese circuito en particular. Entonces uno puede deducir a través de una cierta evaluación si el paciente tiene una afectación o no de ese circuito, independientemente de la resonancia, que corroboraría si hay afectación genuina. Entonces, esto sería un poco el perfil del paciente que tiene esta dificultad. Los pacientes con demencia frontotemporal en algún momento de la enfermedad cursan con estas dificultades, disminución de la afluencia verbal y gráfica, fallas en el aprendizaje asociativo, para esto necesitamos el lóbulo frontal, trastornos en la atención y en la memoria. Aclaro que en la memoria, no en el almacenamiento de la memoria, sino en la organización de la memoria o en la memoria de trabajo, como les decía recién. Fallas en la planificación y en la capacidad de alternancia entre categorías, fallas en la resolución de problemas y toma de decisiones, a veces falta de voluntad, fallas en la programación motora, organización o planificación motora, ¿sí? Depresión y esto que se llama teoría de la mente cognitiva, que ahora les voy a explicar qué es. Pero fíjense que todas estas palabras quizás complejas, desconocidas o conocidas para algunos de ustedes, son necesarias
para realizar muchísimas acciones de nuestra vida cotidiana. Uno necesita planificar, necesita poder flexibilizarse, cambiar de plan, necesita resolver problemas, tomar decisiones todo el tiempo. Si esa área está afectada, a partir de las causas que la doctora comentaba, uno puede esperar que el funcionamiento cognitivo del paciente decaiga. Esto que se llama teoría de la mente cognitiva es un concepto relativamente nuevo, probablemente desconozcan qué es teoría de la mente, pero es la capacidad que tenemos de reconocer las emociones o los pensamientos de los otros. Esto que hoy llamamos teoría de la mente cognitiva es darnos cuenta de lo que el otro piensa. Esto que parece obvio quizás para muchas personas, porque uno lo hace como automáticamente, tiene un área crítica en el cerebro cuya función, digamos, cuya área es la corteza dorsolateral, y donde nos encontramos que personas con lesiones o con atrofia en esa área del cerebro fallan en esto. No solamente en ponerse en el lugar del otro, sino darse cuenta de lo que el otro piensa. Y esto genera conflictos sociales, ¿no? Entonces uno puede empezar a interpretar cómo estas personas con demencia frontotemporal, de alguna manera u otra, fallan en las relaciones interpersonales basadas en un déficit que tienen por tener atrofia o cierta disfunción en este circuito. Cuando el paciente tiene atrofia en esta área, que es la corteza órbito-frontal, y esto es lo más frecuente, en realidad la patología de la demencia frontotemporal comienza en esta área del cerebro. Allí es donde empiezan estos depósitos anormales que hablaba la doctora Pose, y por lo tanto la primera afectación cuando uno habla de la demencia frontotemporal en estadios muy tempranos son cambios conductuales y algunas de estas dificultades que yo les voy a nombrar ahora. Entonces, las fallas en este circuito que se llama órbito frontal y que nosotros denominamos el circuito de la conducta social, sería fallas en toma de decisiones, en la evaluación de riesgos y recompensas, qué me conviene y qué no me conviene. En el control inhibitorio, pareciera ser que esta área del cerebro es crítica, y muchas investigaciones así lo demuestran, en lo que sería el freno de mano, ¿sí?, de nuestro cerebro. Es decir, uno tiene muchas ganas a veces de hacer cosas, pero decide no hacerlas en función de que no le conviene. Y ese freno de decir, ahora mejor no, lo hago más tarde, o mejor esta conducta es muy buena a corto plazo, pero muy mala a largo plazo, ese freno tiene... Su área crítica es la corteza orbitofrontal. Entonces, también es entendible que uno interprete entonces que los pacientes con demencia frontotemporal tengan dificultades en esto, en poder evaluar qué conviene y qué no conviene en determinadas horas. Lo otro es la teoría de la mente afectiva. Como les expliqué antes, la teoría de la mente cognitiva, que era saber qué piensan ustedes, esto tiene que ver con saber qué siente el otro. Y si hay una afectación principal, primordial en esta área del cerebro y donde primariamente se da esta dificultad, porque allí comienza la enfermedad, también uno puede entender que el paciente le cueste ponerse en el lugar del otro. Entonces uno juzga desde otro punto de vista, es decir, no tiene capacidad de darse cuenta de lo que al otro le está pasando, ¿sí? Porque esta es el área crítica para esa función. Existen algunas pruebas neuropsicológicas, pero se están diseñando nuevas pruebas porque evaluar estas cuestiones, como verán, es bastante complicado. Es más difícil evaluar esto, cómo la persona se pone en el lugar del otro, que evaluar quizás la flexibilidad cognitiva, que tenemos una serie de herramientas, o la memoria de trabajo, que si yo les digo ahora que me digan, que me repitan su número de teléfono de atrás para adelante, eso es memoria de trabajo, y hay pruebas más formales y objetivas para poder evaluar esto. En cambio, esto es más difícil: riesgos, recompensas, castigos, ponerse en el lugar del otro, metidas de pata, ¿sí?, conductas sociales inapropiadas, conductas morales, todo eso sucede en esta área del cerebro. Como siempre, y aclaro porque si no parecemos muy localizacionistas, no es que un área del cerebro es única para una función, pero sí es crítica. Muchas veces cuando yo les digo que esta área es crítica, quiere decir que requiere de todo el cerebro, pero esa área es fundamental para su buen funcionamiento. Entonces el paciente y los pacientes con demencia frontotemporal al inicio de la enfermedad muchas veces cursan con este perfil, que es distractibilidad, disminución del juicio y de la propia autocrítica, comportamiento de imitación o utilización, y esto a veces se da y a veces no, y esto es que uno hace lo que el ambiente le dice que tiene que hacer, ¿sí?, o imita las conductas del otro.
La habilidad emocional, afecto inapropiado, como ven, mucho de conducta tiene que ver con este circuito órbito-frontal. Entonces es lógico que al empezar aquí la enfermedad, lo primero que uno pueda descubrir son estas dificultades conductuales en los pacientes. A veces cursan con manías o con trastorno obsesivo-compulsivo y esto en realidad es dependiente de cada uno de los pacientes. Por otro lado, el otro circuito muy importante es el circuito del cíngulo anterior. Y no es que me interese la anatomía para ustedes, sino porque las conductas que en realidad acarrean la atrofia o las fallas en estos circuitos. Cuando hay lesiones o atrofia en este circuito, básicamente lo que se encuentra, y estamos hablando de esta área del cerebro, es la apatía. Hay pacientes que así como pueden cruzar con periodos de desinhibición o de irritabilidad, otras veces están apáticos. Y esto es, no están tristes, sino desinteresados, desmotivados. Y se conocen muchos estudios donde sitúan como área crítica de la motivación y del interés por hacer las cosas justamente el cíngulo anterior. Por lo tanto, si esta área está atrófica en los pacientes con demencias frontotemporales, como uno puede ver en muchos de ellos, entonces también es entendible que tengan esta apatía, que es bastante difícil de tratar porque no tienen interés en mejorarse. Entonces uno tiene que encontrar aquellas herramientas para poder trabajar con ellos. Bueno, entonces, si uno tuviera que hablar de un perfil neuropsicológico específico de los pacientes con demencia frontotemporal, uno hablaría de si estos circuitos están involucrados, entonces estas áreas cognitivas probablemente estén afectadas. Y a grandes rasgos, las fallas serían en planificación, en flexibilidad, en memoria, pero especialmente memoria de trabajo, y ahora vamos a ver otros tipos de memoria, como por ejemplo la memoria de la fuente, es decir, saber dónde y cuándo me lo dijeron, no tanto olvidarse de que me dijeron tal cosa. Toma de decisiones, control inhibitorio, como les dije recién, y todo este capítulo que es cognición social y que tiene que ver con esta corteza orbitofrontal. ¿Cómo evaluamos? Solo para que se lleven un pantallazo de qué es lo que hacemos nosotros con los pacientes en nuestro consultorio, cómo nos damos cuenta de si tienen una disfunción ejecutiva o no. Esta es se llama la figura de Rey, es un test que usamos para evaluar en realidad habilidades visoespaciales, cómo podemos copiar una figura compleja, pero la forma y la estrategia en que uno copia esta figura, si uno generalmente lo que haría es hacer este rectángulo, luego el rectángulo podría ser este triángulo y luego ir rellenando. Si esa es una estrategia como general y global, muchas veces los pacientes con demencia frontotemporal pueden copiar esto correctamente, pero la forma en que lo copian es sin estrategia. Y así lo van llenando y conformando todo este dibujo, pero sin planificar y organizar. Y esto tiene que ver con que nuestro lóbulo frontal organiza la información previamente a copiarla o a memorizarla o a lo que fuera, ¿sí? No quiere decir que otras patologías no hagan lo mismo, no cursen con lo mismo, con estas fallas de estrategia, sino que son algunos indicios que nos dan a nosotros que hay algo en el lóbulo frontal que no está funcionando tan bien. Este es un test más que tradicional que se llama el Wisconsin Card Sorting Test. Es un test que mide flexibilidad y uno le pide al paciente que, acá no se ve tan bien, esto debería ser amarillo. Tenemos 4 colores, tenemos 4 formas y tenemos 4 números. Si uno le pide, le entrega una carta y le dice al paciente que lo ordene debajo de alguna de estas 4 categorías. El paciente elige la que quiera elegir, por ejemplo, pongamos esta abajo del 2 por número y después tiene que seguir haciéndolo por esa misma categoría hasta que yo le diga que lo cambie. Cuando yo le digo que cambie y que ordene otra carta según otra categoría, muchas veces los pacientes con esta atrofia frontal, lo que les sucede es que se quedan pegados, son inflexibles, no pueden entender que la consigna es cambiar de categoría e ir a buscar otra. Esta dificultad o quedarse pegado en lo que ya eligieron es bien característica de personas o pacientes con lesiones frontales. Es un test que desde ya que es muy antiguo y sin embargo sigue siendo muy sensible para la detección de la disfunción ejecutiva. Esto tiene que ver con la memoria de trabajo. Como yo les decía, es un sistema de almacenaje transitorio y el ejemplo quizás más claro es este del número telefónico. Si yo les digo a ustedes, llámame a este número y uno dice, bueno, 804-3794, uno llama a ese número, pero después desecha esa información, no la aprende, no la guarda, o sea, es realmente transitorio. A veces es simplemente almacenarla y a veces es manipularla. Si le digo a alguno de ustedes que me diga su número de documento de atrás para adelante,
tienen que, por un lado, poner en su cabeza el número de documento real para luego después hacer el trabajo de hacerlo de atrás para adelante. Eso es manipular información. Y para esto necesitamos de la corteza órbitofrontal y de la corteza dorsolateral, esos dos circuitos que les expliqué anteriormente. Por lo tanto, ya sea por la atrofia de la corteza órbitofrontal o por la atrofia de la corteza dorsolateral, los pacientes con DFT cursan con importantes dificultades en la memoria de trabajo. Esta es una clásica prueba de memoria. Nosotros siempre en una evaluación neuropsicológica uno evalúa memoria, y a las pacientes con demencia frontotemporal, más allá de que la queja muchas veces no es tienen problemas de memoria, sino tienen problemas conductuales, cuando uno hace una evaluación de la memoria encuentra que también tienen dificultades en la memoria, pero quizás la causa sea diferente. Los problemas de memoria en la enfermedad de Alzheimer se basan en una dificultad o una atrofia hipocampal, en los hipocampos que están dentro de los lóbulos temporales mediales y que son los responsables de aprender información nueva. En cambio, las dificultades en los pacientes con demencia frontotemporal en el aprendizaje tienen más que ver con la estrategia, cómo aprenden 15 palabras. Yo sé que ustedes estarán pensando, ustedes tampoco aprenderían 15 palabras, que es aburrida la prueba. Es verdad, uno le lee 15 palabras 5 veces, después le lee una lista distractora, los distrae, y después le pregunta a los 35 minutos qué se acuerda de esa primera lista que le enseñó. Se sabe hoy en día, y de hecho artículos muy actuales demuestran que las dificultades en la memoria también existen en las pacientes con demencia frontotemporal, y a pesar de que en los criterios clínicos uno cree que tiene que estar relativamente preservada, estos problemas de memoria están. Nada más que, como les decía antes, la causa no es una falla en el almacenamiento, sino es una falla en la adquisición y en la organización para después poder evocar correctamente. O sea que es lógico que tengan problemas de memoria. Otro problema que ya está demostrado es la organización temporal de la memoria. Es decir, esto es un estudio que me reportó Miller en el 95, pero que es así: los sujetos debían decidir cuál de 2 dibujos habían visto más recientemente. Si bien los pacientes frontales no tuvieron dificultad en identificar los dibujos ya vistos, cometieron muchos más errores con respecto al aspecto temporal, es decir, en qué momento fue esto de saber que lo aprendí pero no sé muy bien cuánto, ¿sí? Esto es, por un lado, la memoria temporal, y por otro lado, en la memoria de la fuente, que no es solo recordar el evento, sino recordar cuándo y quién fue la persona que me dijo. Esto nos sucede a todos probablemente, ¿no? Nada más que se ve más severamente en los pacientes con daño frontal, porque son todas funciones del lóbulo frontal. Y en los próximos minutos quizás quería comentarles lo que hoy más está en boga de estudio en lo que es la demencia frontotemporal, que tiene cierta lógica en cuanto a que, como la patología comienza en la corteza órbitofrontal, y esta corteza órbitofrontal, ¿se acuerdan? Bien anterior, estaba vinculada con la conducta social, y teníamos una gran limitación desde la neuropsicología en pensar cómo evaluar conducta social. Habría que ir a mirar cómo funciona en la familia, habría que ir a mirar cómo funciona en una comida de amigos. Se hicieron ciertos tests que tratan de evaluar estas funciones. Por un lado, teoría de la mente, capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir, de saber lo que el otro siente o piensa. Pruebas de violación de normas sociales, o sea, se generan ciertas pruebas que tienen que ver con si en realidad hubo o no hubo un hecho de violación de una norma, ¿sí? Porque también se sabe que esta área es crítica para lo que son las normas. Procesamiento de expresiones faciales. También se encontró en la demencia frontotemporal que tenían dificultades en identificar la expresión facial. Entonces, es lógico que si uno tiene dificultades en interpretar la expresión facial del otro, tenga dificultades en actuar con respecto al otro, ¿no? Porque no es solamente no puedo darme cuenta de lo que siente, sino no interpreto en sí la interpretación, la expresión facial. Procesamiento de emociones, o sea, las áreas que tienen que ver con las emociones están afectadas, entonces es lógico sus características en relación a sus propias emociones. Juicio moral y toma de decisiones. Y para esto hay una serie de pruebas que yo simplemente se las voy a mostrar, pero muy por arriba, que lo que hacen es evaluar entonces bien la corteza órbitofrontal en relación a lo que es la cognición social. Algunas pruebas son, para mostrarles una idea nomás, son estas: ojos, fotografías de ojos,
opciones de emociones que estarían reflejando esta mirada, y ellos tienen que elegir entre dos opciones cuál es la que les parece más apropiada. Para toma de decisiones hay pruebas, una de las pruebas es esta que se llama el Iowa Gambling Task, que uno le pide al paciente que elija de estos 4 mazos de cartas, que cuando uno selecciona una, por ejemplo la C, gana 50, que tienen 2.000 pesos que son de ellos y 2.000 pesos que es un préstamo, que tienen que tratar de ganar la mayor cantidad de plata posible, que algunos mazos son buenos, algunos mazos son malos, hay una consigna algo ambigua, y lo que tienen que hacer durante 100 selecciones de cartas es tratar de ganar la mayor cantidad de plata posible. Lo que tiene este test es que, perdón, no lo puse, pero lo que tiene es que en general los controles normales lo que hacen es ir tanteando los 4 mazos y darse cuenta que algunos son buenos, que uno gana poco pero a la larga termina ganando mucho, y otros que uno gana un montón, por eso son tentadores, que son el A y el B, en vez de a 50 gana de a 1.000, son tentadores, pero que a la vez cada tanto a uno le sacan 5.000. Entonces, cuando uno va aprendiendo a través del juego que le conviene más ser conservador y terminar ganando que ganar muy rápido acá, vamos ganando con esta línea verde mucho, pero que en definitiva después perdemos todo. Esto es una prueba que ya nosotros hemos publicado varios artículos, que las demencias frontotemporales fallan, aún entendiendo la consigna, y cuando les preguntamos, pero ¿por qué siguió eligiendo los mazos A y B? Y la respuesta es porque sí, porque me daban plata, más allá de que pierda. O sea, aún sabiendo que habían entendido la estrategia, el beneficio inmediato es mayor que lo que puede ser el largo plazo, ¿no? Y esto es bien una función de la corteza prefrontal. El control inhibitorio es lo que yo les decía, que nosotros le llamamos comúnmente el freno de mano, y hay varias formas de evaluarlo. Una de ellas es, por ejemplo, decir peleaban como perro y que el paciente tenga que completar con una palabra que no corresponda. Es decir, uno estaría tentado de decir peleaban como perro y gato, obviamente, y uno le pide como consigna que digan peleaban como perro y techo. O sea, tiene que meter una palabra en una serie de 30 oraciones, tienen que poner palabras que no salen automáticamente, que uno tiene que frenar y pensar en otra, porque si no sale automáticamente la correcta. Esto es control inhibitorio cognitivo y nosotros lo podemos evaluar con una serie de pruebas. Muchas veces encontramos perseveraciones, es decir, que no pueden dejar de hacer lo mismo que estaban haciendo, y esto también se ve en los pacientes con especialmente daño frontal. Paso un poco más rápido esto. Este es el test del hotel, es un test que hemos diseñado, que viene desde el ámbito de la rehabilitación, pero que nosotros lo usamos para evaluar nuestros pacientes con demencia frontotemporal y en realidad con todas las patologías frontales, porque lo que le pedimos, nosotros queríamos encontrar un test que evaluara planificación y organización del tiempo, que es una falla que en la vida cotidiana uno encuentra. Y aquí la consigna es que en 15 minutos tienen que hacer de cuentas que son el conserje de un hotel y que tienen que organizar 5 tareas en 15 minutos. Si uno lo piensa un segundo, sabe que tiene que hacer 3 minutos por tarea. Aunque no terminen con ninguna de ellas, y los pacientes con atrofia frontal habitualmente lo que hacen es comenzar con la que más les gusta y quedarse en esa. Y aunque uno a los 7 minutos tiene la obligación de decirle, acuérdese que la consigna era hacer un poco de cada una, se quedan en la que les gustó y en todo caso hacen 1 o 2 tareas de 5. Los controles normales habitualmente hacen 5 tareas, con una distribución de tiempo variable. No todos seríamos muy organizados quizás, pero sí sabemos que hacemos un poquito de cada una y eso estaría correcto. De esto no les traje tests, pero sí decirles que se está estudiando mucho el sarcasmo, la empatía, realmente esto de ponerse en el lugar del otro, toma de decisiones con otras pruebas y más tareas de teoría de la mente, esta capacidad de inferir sentimientos y emociones de los otros, regulación y reconocimiento de emociones y medidas de personalidad, siempre en el contexto de tener en cuenta la personalidad previa del paciente, y algunas pruebas de moralidad, que también son todas tareas que actualmente nosotros estamos haciendo una serie de investigaciones con los pacientes con demencia frontotemporal, tratando de aportar más a desentrañar, más allá digamos que es una enfermedad que está en vías, buscando medicaciones que ayuden a que el proceso sea un poco más lento y con menores dificultades, mientras estamos tratando de entender cómo están funcionando para diseñar mejores tratamientos no farmacológicos también.
Bueno, para terminar, esto es simplemente cuán importante es la corteza prefrontal, y sabemos que en esta patología la afectación primordial ahí, y yo puse acá simplemente algunos párrafos como que juega un rol central en el establecimiento de objetivos y en la creación de planes de acción, que esto es lo que hacemos todos los días para obtener metas, que selecciona las habilidades cognitivas necesarias para implementar dichos planes, coordina dichas habilidades y las aplica en el orden correcto. O sea, uno puede tener bien el resto del funcionamiento cognitivo, pero si no tenemos al maestro o el maestro general de la obra o el maestro de la orquesta, es como que se desbarajusta un poco el funcionamiento cognitivo. Y además es la responsable de evaluar también nuestras acciones, no solamente de organizarlas, sino de evaluar para poder decidir si es la correcta o es la incorrecta, si es exitosa o si es un fracaso, y si por lo tanto cambiamos o no cambiamos nuestros planes.